La anemia, tú ves un paciente con hemoglobina menor a 12, ¿no? Si es mujer, menor a 3 si es varón, bueno, ves el volumen corpuscular medio. Ya vimos que menor a 80, 80 a 100, y ahí lo divides, ¿no? Puede ser microcítica, normocítica, macrocítica. Dices, ya, bacán. Ahora, las microcíticas puede ser un problema. Dices, la microcítica puede ser un problema en la hemoglobina o puede ser un problema en la globina. Ya sabías que la hemoglobina, me refiero a un problema en el grupo hemo, disculpen ahí. ¿Ya? La microcítica puedes tener un problema en la hemoglobina. La hemoglobina tiene dos partes, el grupo hemo que tiene el fierro y las cadenas de globina. ¿Cómo se llamaban las anemias, chicos, que tenían defectos en la globina? Talasemias, ya le hemos mencionado, ¿verdad? Las talasemias, ¿qué anemia dan? Microcítica. Defectos en la globina. ¿Cuál es el problema? La globina está alterada y hay el ancho de distribución eritrocitaria normal. ¿Ok? Y los valores del fierro, que ya te voy a enseñar, están normales. ¿Ya? En cambio acá no, porque acá tenemos a la principal anemia, la deficiencia de hierro, pero en fases tardías. ¿Ya? La intoxicación de plomo también, plúmbica, la anemia sideroblástica y por enfermedades crónicas no lo voy a resaltar porque lo consideramos más aquí. Sin embargo, una crónica puede terminar ahí, sí, pero vamos a borrarlo para no confundirnos, ¿ya? Entonces, una crónica puede avanzar hasta hacerse microcítica, sí, pero típicamente la crónica, y para no confundirnos, lo vamos a solo hablar en normocítica. Entonces, ¿cuál es el problema en anemia sideroblástica? ¿No? Porque acá hay algunas anemias raritas. Siempre te preguntan esto, ¿a dónde está? ¿Cuál es microcítica? ¿Cuál es normocítica? ¿Cuál es macrocítica? ¿Cuál es hipocrómica? Es el enfoque general. ¿Cuál es el problema en la anemia sideroblástica? La síntesis del grupo hemo va a estar afectada. O sea, es una síntesis alterada del grupo hemo. Ya no es que no hay fierro, sino la síntesis está alterada. Esa es la sideroblástica. ¿Ok? ¿Y por qué está alterada? Porque no se puede incorporar, es una incapacidad de incorporar el fierro a la protoporfirina. Incapacidad de incorporar el fierro a la protoporfirina. O sea, el fierro no lo puedo colocar a la protoporfirina y termino generando los famosos sideroblastos, ¿ya? Sideroblastos son eritrocitos con unas mitocondrias más grandes. Se le llama sideroblastos en anillos. Sideroblastos en anillos. Tienen unas mitocondrias más grandes, ¿ok? Y, bueno, llenas de material perinuclear. Entonces, eso es la sideroblástica. O sea, te voy a hablar de los nombres raritos de acá, ¿ya? Pero si te preguntan sideroblástica, lo consideras más como microcítica, intoxicación por plomo. Chicos, la intoxicación por plomo puede generar... ¿Cómo se llama la enfermedad por intoxicación crónica de plomo? ¿Cómo se llama la intoxicación crónica de plomo? El saturnismo, claro. Y el saturnismo tiene una característica en las encías. Las encías de los pacientes con saturnismo, o sea, los dientes, pero la parte superior de los dientes se pone oscura. ¿Alguien sabe cómo se llama ese signo semiológico? Ha sido pregunta de examen. El ribete de Burton. Muy bien, muy bien. ¿Eh? Felicitaciones, muy bien, ribete de Burton. Ya, eso es el oscurecimiento de las encías del paciente intoxicado con plomo. Y luego tenemos los pacientes con deficiencia de hierro. Entonces, tú tienes una anemia por deficiencia de hierro, lo primero que tienes que saber es que esta es la anemia más frecuente del mundo, sobre todo el mundo no desarrollado, pero más frecuente del mundo.
Ya, si es un niño, ¿cuál es la causa más frecuente de que haga anemia por deficiencia del hierro? Si es un niño. Si es un niño, la desnutrición. ¿Ok? Está bien. Y si es un adulto, tienes que preguntarte si es varón o mujer. Si es mujer, son pérdidas. El adulto es por pérdidas crónicas. Ya hemos dicho que la aguda no da anemia microcítica, la crónica da pérdidas crónicas. Y las pérdidas crónicas en la mujer son por la vía ginecológica. O sea, menstruación aumentada, ¿verdad? Polimenorrea, menorragia, metorragia. En cambio, el varón generalmente son pérdidas gastrointestinales. De estas pérdidas gastrointestinales pueden ser por dos tipos de cáncer. ¿Cuáles cáncer del tracto gastrointestinal son más anemizantes y te hacen perder más cantidad de sangre? Son dos, sobre todo, que habría que sospecharlo en estos pacientes. Que cáncer del tracto gastrointestinal es bastante anemizante, ¿no? Crónicamente anemizante. Cáncer de colon, excelente. ¿Colon de qué lado anemiza? ¿El cáncer de colon derecho o izquierdo? ¿Ascendente o descendente? El cáncer de colon derecho o el ascendente, ¿ya? El cáncer de colon izquierdo más hace obstrucción y te da el signo de la manzana mordida en la radiografía con enema de vario. Y el otro es el cáncer gástrico. También te hace pérdida. ¿Alguien sabe cómo se llama el examen para demostrar sangre oculta en heces? Porque no la ves la sangre, es una sangre microscópica. Sangre oculta en heces, Tevenon. Entonces tú tienes que pedir en estos pacientes Tevenon. Y con eso, claro, muy bien, David, y con eso lo encuentras. Y lo otro, ¿cuál sería otra enfermedad del tracto gastrointestinal que lo hace al paciente perder sangre crónicamente? La úlcera péptica, claro. La úlcera péptica, ¿ya? Porque la principal complicación es la hemorragia. Entonces, eso hay que pensarlo en los pacientes, ¿ya? Acá obviamente es un paciente de más de 40 años, ¿ya? Más de 40, 50 años, a 50 años. 40 si tiene factor de riesgo, 50 población normal, ¿ya? Entonces, eso uno tiene que conocerlo ahí, ¿ok? Listo, creo que sí, sí le llaman igual también, ¿ya? Pero más conocido en nuestros medios como TB, Ahora, esta es la principal anemia del mundo, ¿ok? Y recuerda que no se va a perder de frente. Bueno, eso creo que lo hablamos en la diapositiva específica. ¿Qué otras causas puede haber de anemia ferropénica? Parásitos. ¿Qué parásito puede llevar a anemia ferropénica? Son dos sobre todo. Y uno me lleva a anemia ferropénica severas. ¿Cuáles parásitos me llevan a anemia ferropénica? La Yardia me lleva a malabsorción, esteatorrea y desnutrición sobre todo, pero más malabsorción. ¿Te podría llevar a anemia ferropénica? Sí, pero no es tan frecuente. Sobre todo es malabsorción, ¿no? De grasas, ¿no? De carbohidratos. Por eso hace esteatorrea, ¿no? El parásito que te lleva a anemias severas es las uncinarias, ¿ok? Las uncinarias. Eso nosotros buscamos en los pacientes cuando encontramos una microcítica severa. Las uncinarias son dos. ¿Cuáles son las uncinarias? ¿Alguien recuerda? Necator americano y la otra. Necator americano y la otra. Ancylostoma duodenalis. ¿Ya? Y el otro parásito que te puede llevar es Trichuris trichura. Trichuris trichura. ¿Ok? Listo. Pero el que va severo son las uncinarias, ¿ya? Vamos a hablar más de la ferropénica, como te digo, es un tema único, específico. ¿Ya? Listo. Ahora, si el paciente tiene macrocítica, entonces
tú tienes que definir si es megaloblástica o no megaloblástica con la macrocítica, ¿ya? Entonces, ¿cuándo hablamos de megaloblástica? Cuando hay defectos nucleares. Y estos defectos nucleares se producen porque no hay problema en B9 o B12 y o B12. En cambio, no megaloblástica típicamente no hay defectos nucleares, no hay problema en B9 o B12 predominante. ¿Alguien sabe cuál es la anemia de Diamond-Blackfan? Creo que ese es la otra nombre raro de esta diapositiva. Anemia de Diamond-Blackfan. Es una aplasia, así como hemos visto anemia aplásica, pero esta es una aplasia medular, pero eritroide. Solo eritrocitos y es congénita. Es congénita. El paciente hace malformaciones faciales y aplasia eritroide congénita. Es la anemia de Diamond-Blackfan. O sea, nace sin línea eritroide, ¿ya? Listo. Los pacientes hepatópatas también hacen anemia megaloblástica. Por ejemplo, los cirróticos hacen anemia megaloblástica, ¿ya? Listo. Y los pacientes alcohólicos. Yo te había dicho que hacen macrocitos, ¿verdad? Macrocitos, ¿no? Y pueden llegar a hacerte anemia megaloblástica. Ya, los cirróticos. Ya, eso es importante ahí. Ahora, ¿por qué un cirrótico puede hacer pancitopenia? ¿Alguien sabe? ¿Por qué un cirrótico podría hacerte pancitopenia? Pero puede ser. Y ya que estamos en hemato hay que conversarlo. De hecho, uno de los signos más tempranos de la cirrosis es la trombocitopenia. Porque el cirrótico por la hipertensión portal hace esplenomegalia. Claro, el cirrótico hace esplenomegalia al inicio. Y eso lo lleva a pancitopenia. El vaso secuestra. ¿Ok? Ya. Ahora, la megaloblástica, ahí sí nos vamos déficit de B9 o B12. Si hay déficit de B9 o B12, va a haber problemas en la síntesis. No va a sintetizar porque no tiene... Esto permite formar los folatos, las bases, todo eso. Lo otro es que no puede reparar el ADN. ¿Cómo se llama la anemia en la cual no puede reparar el ADN y por tanto se destruyen? Defecto en reparación de ADN, anemia de Fanconi. No puede reparar el ADN, ¿ok? Listo. Y si no, eso es Fanconi, también hace malformaciones craniofaciales. Y acá tenemos déficit de folatos, B9, déficit de vitamina B12, que acá hemos puesto los valores normales, ¿ya? Abajo está la referencia. Mira, la B12 sérica es de 200 a 900 picogramos por mililitro. ¿Ok? Y el folato sérico es mayor a 6 nanogramos por mililitro. Entonces hay que buscar eso que sea mayor. Entonces se dosan, esto uno lo dosa, ¿ya? A la B12, ¿cuál es su otro nombre, chicos? Cianocobalamina, claro, muy bien, cianocobalamina, ¿ya? La B9 es el folato. Entonces hay que dosarlo, eso se pide, se dosa, ¿ya? Para ver qué tiene nuestro paciente. Entonces, ya sea por B9, la causa más frecuente es que el paciente tenga un problema un problema de inmune que ataca las células que producen, perdón, la B12, disculpen, la causa más frecuente de B12 es que el paciente tenga un problema autoinmune que ataca las células que producen el factor intrínseco. ¿Cuáles células producen el factor intrínseco de Castellet? ¿Las células parietales o las células principales? ¿Cuáles producen el factor intrínseco? Parietales u oxínticas, ¿verdad? Entonces es una anemia en la cual es autoinmune porque ataca a las células parietales u oxínticas, ¿ya? Entonces eso es pregunta examen, células parietales u oxínticas, ¿no? Las mismas que producen el ácido clorhídrico. Cínticas. Listo, tenemos eso. Tenemos eso entonces ahora, ¿ya? Y bueno, sí, eso, en cambio, por B9 generalmente el paciente tiene muchas veces un problema de desnutrición, ¿ya? O sea, deficiencia nutricional. Por ejemplo, vegetarianos.
Ya, los vegetarianos hacen estos tipos, tienen que consumir. Si alguna vez conocen a un vegetariano, comen suplementos, ¿ah? No solo vegetales, no tienen completo todo. Ya, ¿alguien sabe cómo se llama esta anemia, esta enfermedad autoinmune que ataca las células parietales u oxínticas? Manda anticuerpos contra eso. Sí, los vegetarianos tienen también déficit de B12, ¿ya? Los vegetarianos y también B12 y B9. La principal deficiencia es B12 en los vegetarianos. Pero también pueden tener, sobre todo, la deficiencia es de B12 en los vegetarianos, ¿ya? Sobre todo de B12. Uh-huh. Esta es la principal en los vegetarianos. ¿Ok? Ya. ¿Cómo se llama esta enfermedad autoinmune que ataca a las células parietales? Una gastritis autoinmune que va a dar la anemia perniciosa, ¿verdad? Perniciosa. Y ahí uno va a encontrar los anticuerpos antifactor intrínseco, anticuerpos anticélulas parietales, ¿ya? Todo eso lo vamos a hablar un poco más justo cuando hablemos puro anemia macrocítica, ¿ya? Entonces, no se olviden, los vegetarianos más están incluidos en el grupo de déficit de B12, pero los B9 también tienen deficiencias nutricionales, ¿ya? Listo. Anemia perniciosa, que hemos hablado de estos anticuerpos contra células parietales u oxínticas, ¿ya? Y problemas de malabsorción, ¿no? Por ejemplo, intestino corto, enfermedad celíaca, y esos son los primeros. Ahora, hay enfermedades que hay fármacos, ¿no? Va a haber fármacos que bloquean la síntesis de folatos. ¿Qué fármacos bloquean la síntesis de folatos o B9? O sea, vendrían a estar acá, ¿no? Un antibiótico muy conocido, que uno bloquea la dihidrooctanoatosintasa y otro la tetrahidrofolato reductasa, ¿no? El metotrexato sí está bien, pero no es antibiótico, pero está bien. Metotrexate. Excelente. Se utiliza en los pacientes con artritis reumatoide. Pero ¿cuál es el antibiótico? Se utiliza casi para nada porque hay resistencia, ya con esto lo sacan, ¿no? Las quinolonas, ¿no? Las quinolonas, ¿dónde funcionan? ¿Dónde atacan? A las ADN, girasas o topoisomerasas. Los que atacan a los folatos se utilizan para el tratamiento de neumocistis carini, ya, o Girovesi actualmente, ¿no? ¿Quién se utiliza el tratamiento de neumocistis Girovesi? Ya, el Bactrim, pero ¿cuál es el nombre real del Bactrim? El Bactrim es el nombre comercial, ¿no? El cotrimoxazol, trimetoprim sulfametoxazol llamado, junto se llama ustedes deben tener espacio en la diapositiva, cotrimoxazol, ¿ok? Ese. No se utiliza para nada actualmente, excepto para que neumocistis carini, ¿no? Girovesi, perdón. También se utiliza para toxoplasma, puedes utilizarlo también, porque tiene mucha resistencia, ¿ya? Ahora, hay un fármaco muy conocido que lo vamos a hablar hoy día, que baja la síntesis de B12. ¿Alguien sabe cuál es el fármaco que baja la síntesis de B12? Vamos a hablarlo hoy día. Ya, esa pista les doy. ¿Qué tema sigue? Diabetes, ¿verdad? ¿Cuál es el antidiabético que se asocia a disminuir la B12? La metformina, muy bien. La metformina bloquea la síntesis de B12. ¿Ya? Y hay un parásito acá. Un parásito. Chicos, ¿dónde se absorbe el fierro? ¿En dónde se absorbe el fierro? ¿En qué parte del tracto gastrointestinal? Duodeno. La B9, ácido fólico,
No. La B9 en yeyuno, ¿ya? Está en escalerita. Algunos dicen duodeno distal a yeyuno. Y la que va a ilion es la B12. Esa es la de ilion. Entonces, por ejemplo, las uncinarias que dan anemia ferropénica viven acá. Las uncinarias. ¿Cuál es el parásito que vive en el ilion y puede dar anemia megaloblástica? Una tenia que vive en el ilion. Y esta tenia es un parásito, obviamente, y puede dar anemia megaloblástica por déficit de B12. Los Diffilobotrium, ¿no? Diffilobotrium. La tenia del pescado, la tenia del ceviche. Muy bien, Fátima. La tenia del pescado del ceviche, Diffilobotrium latum, y en el Perú, Pacificum. ¿Ya? Ese es el parásito que da anemia por déficit de B12. Muy bien. Muy bien. ¿Ya? También los problemas de síndrome de intestino corto también van a estar acá. Porque generalmente cortan el hilio. ¿Ya? Listo. Ahora, clínicamente hay una diferencia entre B9 y B12. ¿Cuál de ellos te da neuropatías? ¿Déficit de B9 o déficit de B12? No es B9, B12. B12, ya no se olviden eso. ¿Ya? Las 12 neuropatías, ¿no? A ver, voy a pensar hoy de una mnemotecnia, pero B12 es la que se asocia. ¿Por qué? Tal vez entendiéndolo nunca lo olviden. A ver, nosotros tenemos acá la médula. ¿Listo? Y acá tenemos los cordones posteriores. Haz de Golgi-Burdach, grácil cuneiforme. Golgi-Burdach o grácil y cuneiforme, ¿ya? La B12 es vital para que estén los cordones posteriores. Cuando no hay B12, se dañan los cordones posteriores. ¿Ya? Cuando no hay B12, adiós cordones posteriores. ¿Y los cordones posteriores qué era lo que llevaban? Ojo que vamos a ver neurología. Entonces, neurología, yo diría que un 60% es que manejes bien la semiología, ¿no? Los cordones posteriores no llevan dolor. Esa es la vía espinotalámica lateral, anterolateral, ¿no? Sensibilidad, ¿ya qué tipo de sensibilidad llevan? No, no te preocupes. Sensibilidad fina o gruesa. Fina. Es el tacto epicrítico. ¿Ya? Epicrítico. El protopático va por el espinotalámico anterior. ¿Ya? O tacto grueso. ¿Qué más llevan los cordones posteriores? Todo eso va a desaparecer en el paciente. ¿Eh? ¿Qué más llevaban los cordones posteriores de la médula? La vibración. ¿Cómo se le llama la vibración en neurología? Palestesia. Nunca se olviden de esto porque es lo primerito que aparece en el diabético. Lo vamos a ver en neuropatía diabética la otra semana. Lo primerito que pierde es la vibración, por eso usamos el diapasón. ¿Ya? Y lo otro es, ¿qué más faltaría acá, chicos? El paciente cierra los ojos y se cae. ¿Cómo se llama ese signo? Lo pones de pie, piernas cruzadas, o cierra los ojos y se cae hacia un lado. El romber, ¿verdad? El romber. Claro, el romber. ¿Ok? Y entonces, si tiene romber, ¿cuál es el problema? Que ha perdido la propiosección consciente o inconsciente. Propiosección consciente o inconsciente. Cuando hay un romber, ¿qué ha perdido el paciente? La propiosección consciente. Entonces, el viernes hacemos neurología. Yo les voy a compartir un vídeo previo de semiología neurológica para que pueda entenderse, porque vamos a hacer temas profundos, pero no te olvides, los cordones posteriores ven sensibilidad fina, tacto epicrítico que se hace con el monofilamento, la vibración que se hace con el diapasón, palestesia, y la propiosección consciente que te das cuenta cuando el paciente cierra los ojos y se cae, que es el signo de Romberg. Eso es típico del B12. ¿Ya? Entonces, pero no te olvides cianocobalamina. ¿Ok? Listo. ¿Listo? Chicos, podemos... ¿ya? Listo, entonces ya vimos las anemias macrocíticas.
Ahora, ¿qué pasa, Alexis? Ahí tú dirás, Alexis, pero ahí está fácil. Si me sale microcítica, tengo 4 hipótesis. Si me sale macrocítica, tengo unas 3, 4 hipótesis, ¿no? Pero si me sale normocítica, ahí está el detalle. Cuando te sale normocítica, ahí sí tienes que tú hacer recién tu índice reticulocitario que hemos practicado hace un momento, ¿no? O sea, el índice reticulocitario, ¿dónde me sirve más? Cuando me sale normocítica. ¿Ya? Porque generalmente las microcíticas y las macrocíticas son arregenerativas o hiporregenerativas. No te ayuda mucho, pero acá en las normocíticas sí te ayuda muchísimo saber si es... En las normocíticas sí te ayuda muchísimo saber si es o no regenerativa. ¿Ya? Entonces, eso vamos a ver acá. Entonces, si te sale normocítica, hay dos posibilidades. ¿Ya? Si te sale normocítica, hay dos posibilidades. Que el paciente tenga, ok, todos sus nutrientes, ¿no? Su eritropoyetina, todo, o que no esté ok, todos sus nutrientes, su eritropoyetina. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cuándo crees que estará ok todo lo que necesita para producir eritrocitos? O estará ok sus nutrientes, su eritropoyetina, sus células de la médula, etcétera. Cuando sea un problema de hemólisis. ¿O cuál será, chicos, la otra posibilidad cuando el paciente hace anemia, pero tiene todo ok? Hemorragia. ¿Pero qué hemorragia tendrá que ser? ¿Aguda o crónica? El paciente hace anemia, pero es normocítico, o sea, los eritrocitos son tamaños normales y tiene todo ok, o sea, tiene células madre, tiene su eritropoyetina bacán, todos los nutrientes, una hemorragia aguda. Entonces, cuando el paciente tiene hemorragia aguda o cuando el paciente tiene anemia hemolítica, es regenerativa. ¿Ok? Aquí es regenerativa. Y hemos visto índice reticulocitario. Acá dicen más de 2, ¿no? Más tomamos más de 2,5% según Harris. Según Harris. ¿Ok? Entonces, la hemólisis puede ser de dos formas. Intrínseca o puede ser una hemólisis extrínseca. Las hemólisis extrínsecas es por algo fuera del eritrocito. Por ejemplo, anticuerpos, anemia hemolítica microangiopática, macroangiopática, infecciones. Pregunta, chicos. Ya, claro. Ahorita lo repito. Sí, lo hacemos acá mejor, ¿ya? Entonces, cuando tú tengas una anemia, si tú tienes que la anemia es microcítica, eso lo vemos con el volumen corpuscular medio, ¿verdad? Si es microcítica, o sea, menor a 80, tiene ciertas causas. Y casi todas son regenerativas, no hay problema. O sea, no te va a ayudar mucho saber si es regenerativo o regenerativo porque la mayoría son regenerativas en las microcíticas. Por ejemplo, no tiene fierro, no produce la médula, etc. ¿Ya? Si te sale más de 100, es macrocítica. Y tampoco te va a ayudar mucho conocer si es regenerativa o regenerativa. Porque no va a tener B9, B12, el alcohol, nació sin eritrocitos. ¿Cómo se llama la anemia en la cual tiene una aplasia congénita de eritrocitos? Anemia con aplasia congénita eritroide. O sea, la médula nace sin células madres eritroides. ¿Cómo se llamaba esa anemia? ¿Recuerdan? Blackmon-Diamond. ¿Ya? Blackmon-Diamond. Entonces, ahí me preguntan, ¿por qué, Alexis, más hacemos aquí? Porque cuando es menos de 80 microcítica, la mayoría de causas son regenerativas. Cuando es más de 100 macrocíticas, la mayoría de causas son regenerativas. Entonces, no ayuda mucho ahí en realidad para discernir. Pero cuando es normocítica, o sea, eritrocitos normales, ahí sí tienes una gran cantidad de causas que son algunas regenerativas y otras son regenerativas. Entonces, ¿cuándo será? Por eso ahí tú tienes que hacer tu índice reticulocitario, porque aquí sí hay muchas causas que son o regenerativas o regenerativas. Índice reticulocitario. Que ya hemos visto cómo se saca, ¿verdad? La fórmula, ¿cómo era? Hematocrito del paciente sobre hematocrito ideal por reticulocito sobre el factor de corrección.
Entonces, si haces tu índice reticulocitario, que lo hemos visto al inicio, y te sale mayor a 2,5%, es regenerativa. ¿Ok? Y si es regenerativa, hay dos posibilidades. ¿Qué puede pasar para que esté anémico el paciente y sus eritrocitos están normales, ¿no? De normal tamaño? Hay dos posibilidades. O el paciente y está que regenera todo. ¿Qué significa que regenera todo? Que mantiene ok la eritropoyetina, ok la médula ósea, ok los nutrientes. Por eso puede regenerar. Entonces, si tiene todo ok, su médula ósea, nutrientes, y aún así está anémico, hay dos posibilidades. O el paciente ha sangrado, hemorragia aguda, un accidente de tránsito, ¿no? Hemorragia aguda, perdió sangre, pero su médula produce porque tiene el fierro, tiene la eritropoyetina, tiene todo, produce. O lo otro es que no haya perdido sangre, pero haya ocurrido una hemólisis. Y esa hemólisis puede ser de dos tipos. Puede ser intrínseca o puede ser extrínseca. Chicos, ¿cuándo hablaremos de una hemólisis intrínseca? A ver, para seguirnos. ¿Por qué utilizamos el índice reticulocitario más cuando es normocítica? Porque hay muchas causas aquí en normocítica que podemos diferenciar como regenerativas o arregenerativas. Para que la anemia sea regenerativa o se regenera bien la médula, tiene que el paciente tener su médula ok, o sea, buenas cantidades de células, tiene que tener eritropoyetina, todos los nutrientes, fierro, vitamina B9, B12. Entonces, si tiene todo ok, imagínate, su médula tiene los nutrientes, tiene todo ok, pero el paciente aún así ha hecho anemia, o el paciente está sangrando, pero de forma aguda, ha sangrado, pero puede regenerarse, ¿no? O el paciente no ha sangrado, pero se han destruido los eritrocitos por hemólisis. Ahora, si se destruyen los eritrocitos, hemólisis puede ser dos cosas. O es intrínseca o es extrínseca. ¿Cuándo hablamos de hemólisis intrínseca? Cuando hay un defecto eritrocitario. Entonces el eritrocito nació mal de fábrica. Por ejemplo, nació muy chiquito, esferocitosis y así. Problemas en las proteínas del eritrocito. Y extrínseca es cuando el eritrocito está ok. Pero el problema es que el paciente tiene anticuerpos, ¿no? Que han destruido eritrocitos, o el paciente está haciendo una anemia hemolítica microangiopática. ¿Alguien sabe de qué síndrome aparecía la anemia hemolítica microangiopática? En el CHU, claro. Por ejemplo, los pacientes con CHU hacen anemia hemolítica microangiopática, ¿no? ¿Qué más sigue en la triada? El síndrome urémico hemolítico sigue trombocitopenia. Trombocitopenia por consumo. ¿Lo ves en hemato, CHUA? Trombocitopenia. Y también va a tener el paciente una falla renal aguda o hiperazoemia, ¿no? Entonces, eso es el CHU y la principal causa es E. coli, serotipo O157H7. La segunda causa es Shigella dysenteriae, ¿no? Y así. Hay hemólisis macroangiopática en grandes vasos, etc. Entonces, eso es cuando es hemolítica. La otra es que sea una hemorragia aguda. Pero los pacientes con hemorragia aguda a veces pueden hacer macrocítica. ¿Por qué un paciente con hemorragia aguda puede hacer macrocítica? ¿Alguien sabe? Porque tú dirías, ¿no? Si ha sangrado, los eritrocitos deberían quedarse al mismo tamaño. ¿Por qué hace macrocítica si no hay déficit de B9, B12? Incluso los hemolíticos, ¿ah? Estos de acá, ambos pueden hacer macrocítica. O sea, los regenerativos pueden hacer macrocítica. ¿Por qué? Porque aumentan los reticulocitos. Y los reticulocitos son más grandes que los eritrocitos. Un reticulocito es más grande, por eso pareciera que es macrocítico el problema.
¿ya? No te sorprendas que te pueda salir macrocítica, ¿ya? Pero lo que nunca va a variar es que estas son regenerativas. Regenerativas, ¿ya? En cambio, si tienes A regenerativa, o sea, te salió el índice reticulocytario menos de 2,5% y tienes A regenerativa. Pregunta, ¿qué tendría que pasar para que tengas A regenerativa? ¿No? Tu médula tendría que no estar funcionando bien, ¿no? Tu médula tendría que estar funcionando mal. Pero si yo no tengo fierro, me coloco en microcítica. Si yo no tengo B9 o B12, me coloco en macrocítica. ¿Qué le faltaría a la médula para ser normocítica? ¿Qué le faltaría a la médula para ser normocítica? ¿Alguien sabe qué le podría faltar? Es el estimulante, ¿no? Para que la médula se quede, ¿no? Claro, la eritropoyetina, o sea, yo tengo fierro, tengo B9, B12, pero no tengo eritropoyetina. O sea, la anemia por déficit de eritropoyetina que se da en la enfermedad renal crónica, ahí se da el déficit de eritropoyetina, entonces esa me va a dar anemia normocítica, ¿ok? ¿Qué otra? La anemia por trastornos crónicos. La anemia por trastornos crónicos. Toda enfermedad crónica, chicos, por ejemplo, la tuberculosis, la insuficiencia cardíaca, el EPOC, las autoinmunes, todas esas pueden dar anemia. Se llama anemia por trastornos crónicos y es la segunda más frecuente del mundo. ¿Ok? Es la segunda más frecuente del mundo. Y alguien sabe, chicos, ¿por qué se da la anemia por trastornos crónicos? ¿Qué molécula aumenta? Hay una molécula que aumenta que impide el uso del fierro. O sea, el paciente tiene fierro en su cuerpo, pero no lo puede utilizar porque no lo deja salir. Hay una molécula que no deja salir el fierro y el fierro se mantiene en los depósitos. En los depósitos. ¿Cuáles depósitos tenemos de fierro? Tenemos dos, un depósito en los tejidos como el hígado tisular y un depósito a nivel de médula ósea. ¿Cómo se llama el depósito a nivel tisular? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo se llama el depósito del fierro a nivel tisular? Muy bien, Carla, está excelente. La molécula que impide la salida de fierro es la exidina. Entonces, la exidina aumenta en la anemia por trastornos crónicos. Y claro, muy bien, hemosiderina es el depósito, ¿en dónde? ¿Tisular o en la médula ósea? En la médula ósea. Ahí se llama hemosiderina. ¿Y el tisular, cómo se llama el depósito tisular en los tejidos? Como el intestino, pero sobre todo el hígado. Ferritina. Claro, y eso dosamos. Entonces, el paciente con anemia por trastornos crónicos, la exidina no lo deja salir al fierro y el fierro se queda aumentado en la ferritina y en la médula ósea. Por eso, ¿cómo diferenciamos? Alexis, ambos no pueden usar el fierro, la por trastornos crónicos ni la ferropénica. Sí, ni la ferropénica. Pero uno no tiene ni siquiera en los depósitos. Acá no hay en depósitos. Acá en depósitos está muy aumentado. Acá es mayor a 300 en depósito y acá la ferritina es bajísima. Es menor a 20. Y acá la ferritina es muy alta. Puede ser incluso mayor a 300 porque está ahí aumentadísimo, ¿ya? Y la otra es la aplasia medular. Pregunta, si encuentras aplasia medular en la biopsia, ¿no? Porque acá tienes que hacer biopsia. Y además hay esplenomegalia, ¿en qué sospechas? Si tuvieras aplasia medular más esplenomegalia, ¿en qué sospechas? ¿Anemia por aplasia medular? No. Si hay esplenomegalia, piensas leucemia. Solo debe haber aplasia medular sin esplenomegalia, ojo. Y esto tienes que hacer biopsia, ¿ya? ¿Alguien sabe qué virus se asocia con aplasia medular?
siempre lo preguntan en los exámenes, por eso. Igual es un tema, ¿eh? Cada anemia es un tema. ¿Qué vamos a hacer? Pero ¿alguien sabe qué virus se asocia? Que da el megaloeritema. También da el megaloeritema, ¿no? O el eritema infeccioso, el parvovirus. B19. ¿Ya? Pero muchos más, así también megalovirus, el mismo VIH. Entonces, eso es como tienes que hacer el enfoque general de las anemias. ¿Ok? Listo. Ya le voy a tomar screen. Si gustan, tomen el screen. Listo. Y eso es lo que dice acá, ¿no? Acá dice la deficiencia de hierro al inicio, ¿ya? Pero, como hemos dicho, mejor para no confundirnos, ¿no? Anemia crónica, enfermedad crónica, anemia plástica y la enfermedad renal crónica, ¿ya? Esas serán las no regenerativas, las arregenerativas, normocítica. Extrínseca por hemólisis, autoinmune, micro, macroangiopática, infecciones como el VIH, y defectos de membrana, esferocitosis, hemoglobinuria paroxística nocturna, defectos enzimáticos, ya no de membrana, sino de enzimas, déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, enzimas del metabolismo del eritrocito, ¿no? Y hemoglobinopatías como la anemia falciforme y alteraciones de la hemoglobina. Ya la anemia falciforme aquí estaría. Listo. Y acá, bueno, para que repases. Ya. Si tú tienes aplasia medular y tú, por ejemplo, tuvieras aplasia medular, dices anemia plástica, me quedo ahí. Pero si le encuentras esplenomegalia, piensa mejor en leucemia que aplasia medular. ¿Ok? Listo. Y bueno, acá, para que repases, anemias microcíticas con disminución de superficie, con disminución del contenido del hematíe. Si hay menos superficie membrana, se llama esferocitosis, que puede ser microcítica, algunos lo clasifican como normocítica, y tiene la hemoglobina corpuscular media aumentada, ya lo hemos comentado, ¿no? Disminución del fierro, por ejemplo, ferropénica. El trastorno crónico puede evolucionar a microcítica. Las sideroblásticas cuando no podían unir el fierro a la protoporfirina, y las talasemias, alteraciones de la globina. Anemia normocítica, trastorno crónico, hemolíticas, hemorragia aguda, enfermedad renal crónica, aplasia medular, ¿no? Macrocíticas con aumento de recuento reticulocitario, sangrado, anemia hemolítica. No te decía que puede presentarse como normocítica o como macrocítica, el sangrado activo y las hemolíticas. ¿Por qué se pueden hacer macrocíticas? Porque aumentan los reticulocitos y son más grandes. Déficit B9 o B12, megaloblástica, ¿no? Y otras, aunque generalmente esta la clasificamos en normo, la aplasia. El síndrome mielodisplásico, este es un cáncer, esta sí es macrocítica. El hipotiroidismo y la hepatopatía, esta también da macrocítica, ojo. Macrocítica, no megaloblástica, da el hipotiroidismo. ¿Ok? Listo. ¿Ya?